podamos ser salvos, aleluya, el nombre de Jesús. Saludos a todos los que nos escuchan. Estamos ubicados en 8314 South Breeze, Houston, Texas, 77071. Si no tienen donde congregarse, son más que bienvenidos. Estamos adorando el nombre poderoso de Jesús. Cuando nosotros decimos y creemos en el nombre de Jesús, los demonios tiemblan, el infierno tiembla, se sacude, gloria a Dios. Y donde habita el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cantábamos que Él nos hizo libres, pero qué cosa más hermosa, nos hizo libres, libres de las garras del enemigo, libres del pecado, libres para adorarle, gloria a Dios, libres para tener acceso directo a Dios, aleluya, gloria a Dios. Qué mucha libertad tenemos en el Señor, aleluya. Santo es el Señor. Seguimos nosotros nuestros estudios en el libro de Mateo. Estamos llegando casi al final, ya estamos en el capítulo 25. Gloria a Dios. Y le estoy pidiendo a Dios dirección, ¿verdad? Dirección en cuanto a que nos ministre según la necesidad del pueblo. Y les voy a decir, hermanos, que el libro de Mateo nos ha revelado y nos ha demostrado a Dios como Rey. Él es nuestro Rey. Gloria a Dios. Y en la palabra de hoy, en Mateo 25, capítulo 25, los versos del 31 al 46. Hermano, es una palabra cargada de mucha verdad. Quizás no lo vamos a mencionar todos hoy porque ya sería mucho pedir, ¿verdad? Gloria a Dios, algún día quizás para una vigilia. Como cuando pienso en Pablo, que predicaba y pasaban las horas y predicaba. Se dormían, se caían por las ventanas, él iba, los levantaba y volvía y seguía predicando. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos dice, no se acabó el culto cuando ¿cómo era? Tico se cayó. Gloria a Dios. Vive Jesús. Oremos. Señor, tú eres el Rey y todo te pertenece. Como estábamos cantando, tuyo es el reino, tuyo es la gloria, el poder y la majestad. Aleluya. Gloria a Dios. Todo te pertenece. Tú eres sobre todo, mi Dios. Y yo te imploro en esta mañana, Señor, que a cada persona que está aquí, cada persona que pueda escuchar esto, cada persona al alcance de esta palabra tan profunda, Señor, que tenga algún problema, Padre mío, ya sea financiero, en sus relaciones, en sus finanzas, Señor, en sus trabajos, que sean problemas físicos de salud, Señor, sé propicio a su necesidad. Sé propicio a cada una de nuestras necesidades, Señor. Ten misericordia, Señor, y que tu gracia haga provisión para cada necesidad en esta hora. Padre, te dedicamos este tiempo a ti, para que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Gracias, Señor. Pueden buscar nuevamente Mateo 25, del 31 al 46. Santo es el Señor. El juicio de las naciones. Gloria a Dios. Empezando en el 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. No si el Hijo del Hombre viniera en su gloria, sino cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria y será reunidos delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora. Pueden sentarse. Así que el Señor está terminándole de contestar a sus discípulos la pregunta que ellos le hicieron cuando le dijeron: ¿cuáles son las señales? ¿Qué podemos esperar para los finales del tiempo? Y Cristo usó parábolas para explicarle las señales y la final del tiempo. ¿Qué va a pasar en el final del tiempo? Y termina contestando la pregunta de los discípulos que le habían pedido señal con otra parábola. Esta es una metáfora, hermanos, del destino de dos grupos de personas. A un grupo se les llamó ovejas y al otro grupo se les llamó cabritos. Y aunque mucha gente le da énfasis a la cabrita y al cabrito, a la ovejita y al cabrito, el propósito de esta parábola es hablar del juicio que Dios va a hacer. Jesús insiste en que habrá un juicio tanto para las naciones como para cada persona. La cultura de hoy está reacia en creer que va a haber juicio. La cultura de hoy día no quiere creer que hay un Dios que va a hacer juicio. No quiere creer que algunos van a ser separados hacia la izquierda y unos hacia la derecha. Unos hacia la derecha y unos a la izquierda. La gente hoy día se cree más benévolo que Dios. Y se resiste a esta idea de que Cristo viene a juzgar, que va a haber juicio. Hermano, y si hay ese pensamiento entre nosotros hoy, en el nombre de Jesucristo queda reprendido. Ningún cristiano que cree en Cristo, que cree en la obra de Cristo, que cree en la palabra de Dios, piensa que no hay castigo eterno y que no hay vida eterna. Y que todo es lo mismo, una cosa que da lo mismo una cosa que la otra. En el nombre de Jesús, reprendido ese pensamiento. Jesús no solo insiste en que habrá un juicio para las naciones, sino que va a haber un juicio individual. Y en esta parábola vemos que está vinculado a cómo tratamos a los demás. En esta parábola, ese juicio va vinculado a cómo nosotros tratamos a las personas. Y esta parábola, ustedes saben que en la parábola de las 10 vírgenes fuimos expuestos a una fe salvadora. Y en la parábola de los talentos fuimos expuestos a una fe de servicio. Y en esta parábola estamos expuestos a una fe sacrificial. En Juan 16:18, Jesús dijo que cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el trabajo principal del Espíritu Santo. Él nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. Y entre cada cosa, si explicamos cómo hace para el pecado, cómo hace de la justicia y cómo hace de los juicios, vemos todas las características del Espíritu Santo. Quizás hayas pensado alguna vez, ¿cómo aquel se está saliendo con la suya? Es más, a veces pensamos que nosotros nos estamos saliendo con la nuestra.
Pero le voy a decir, hermanos, Dios tiene el control de todo y todo lo que está mal lo va a corregir. Todo lo que está mal, Él lo corregirá. Hay un juicio y ese juicio es real. La Biblia enseña que el pecado, sin excepción, porque hay gente que le gusta pensar que hay un pecado menos malito que el otro, pero la palabra nos enseña que el pecado, sin excepción, trae juicio. Todo pecado es visto por Dios y conocido por Dios y será juzgado por Dios. Ya sea en la cruz del Calvario o cuando esté sentado en su trono. En el Salmo 98 dice, has puesto delante de ti nuestras maldades. Así que nuestros pecados secretos, lo que pensamos en secreto, lo que decimos en privado, es visto a la luz del rostro del glorioso Dios. Es como el que come escondidas piensa que esas calorías no cuentan, ¿verdad? Y el que peca a escondidas piensa que no está siendo visto por el rostro glorioso de Dios. Pero vivimos en una cultura y en una sociedad, hermano, que algunas personas creen que si lo hacen a escondidas no serán vistos. Tú sabes que en mi país hay un dicho que dice que el caballo viejo se vende lejos. Y la gente tiende a irse lejos para hacer sus fechorías. Se van de vacaciones para hacer lo que nadie va a ver, por lo tanto eso no cuenta. Y otros piensan que el pecado es un invento de las religiones para controlar la conducta humana. Hay gente que no cree que aquello o esto o lo otro es pecado. Al contrario, lo único que nosotros oímos constantemente por la boca de la mayoría de las personas es, eso no es nada. Eso no es nada, ¿verdad? Y pues lamentablemente hay veces que esas cositas pequeñas son las peores. Dice la palabra del Señor que las pequeñas zorras echan a perder la viña. Porque tú dejas una zorrita aquí y una zorrita allá y cuando tú vienes a ver, te comieron la viña y no da fruto. Otros piensan que el pecado es un invento, que eso se lo inventó la gente para controlar a los humanos, a los otros humanos. Pero la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Isaías 3:11 dice, ay del impío, mal le irá, porque según la obra de sus manos le será pagado. Había un himno que decía, cuando llegues a la puerta grande, ¿te acuerdas de ese? Decía, cuando llegues a la puerta grande, o sea, que Dios te va a dar, tanto has hecho y tanto vales. Pablo en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. Es interesante ese capítulo 1 de los Romanos, hermanos. Yo creo que cualquier romano, o que se dice ser de los romanos, lee el capítulo 1 del libro de los Romanos y se convierte a cristiano. Lea ese capítulo y fíjate cómo la palabra del Señor dice que hay gente que disimula, que disfraza la verdad. Y todo el que disfraza la verdad, hermano, suprimir la verdad, puede intentar cubrirla. Mira, la gente trata de definir lo que es pecado. La gente trata de explicar y racionalizar lo que es el pecado o sus acciones, ¿verdad? La gente trata de explicar y de justificar su pecado. Usan muchas justificaciones filosóficas y pueden tratar hasta de desaparecerlo o negarlo. Hermano, pero el pecado eventualmente va a matar a su anfitrión. El pecado va a terminar condenando a su anfitrión, al que lo lleva, al que lo carga. Condena a su dueño para siempre. ¿Cuál es la solución para el pecado? La solución bíblica es que necesitamos un Salvador. Nosotros necesitamos a Jesucristo. El pecado será castigado, como yo dije, en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque los creyentes que confían en Jesús tienen el castigo por el pecado clavado en la cruz del Calvario. Cristo se llevó
la paga de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Ahí hay un juicio. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, Dios hace un juicio sobre usted y carga su pecado. Le quita su pecado y lo viste de justicia. Pero también está el juicio que va a ser desde el trono de Dios. Y para ese entonces va a ser muy tarde para mucha gente. El sacrificio de Jesús es suficiente, hermano, para todo nuestro pecado. No necesitamos otro sacrificio. Nuestro destino, hermano, está determinado por lo que hacemos en cuanto a nuestra relación con Jesucristo. Los sabios reciben a Jesucristo y los que no son sabios lo niegan. Nosotros los sabios no soportamos la paga del pecado. Sabemos que no podemos pagar el precio, por lo tanto nos espera la muerte y lo que hacemos es que rendimos nuestra vida a Jesucristo porque Él sí paga el precio por nuestros pecados. Pero sin embargo la persona que niega y no acepta esa provisión de gracia, esa provisión de misericordia que Cristo hace con nosotros, será responsable de sus propios actos, de todo lo que ha dicho y de todo lo que ha hecho, y va a pagar por sus actos. Lamentablemente, la paga del pecado es muerte. Cuando Adán pecó, hermano, trajo devastación a la creación completa y fue un solo pecado. Un solo pecado maldijo a la humanidad completa. El pecado de Adán trajo que se llevó a cabo en un lugar perfecto porque ellos estaban en el Edén. Y si ese pecado que se llevó a cabo en un lugar perfecto, con todo lo que necesitaba para no pecar, fue juzgado, ¿cuánto más va a ser juzgado el pecado de nosotros que vivimos en un mundo caído, en un mundo contaminado de pecado? Cuando Jesús venga, hermano, la Biblia nos dice que juzgará a las naciones. Eso la Biblia lo llama el tiempo de la gran tribulación. En la porción bíblica de hoy, en el verso 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hermano, todas las naciones se reunirán delante de él. Él es el que va a separar a unos de otros. Así que nosotros tendemos a separarlos unos de otros. No, yo soy puertorriqueño, no, porque yo soy salvadoreño. Mira, cuando Cristo venga, vamos a estar todos delante de Dios. Y Él es el que va a separar a unos de otros, y no por nacionalidades ni por etnia, sino por la relación que tuvo o la relación que no tuvo con Él. Con Él. Jesús es el Hijo del Hombre. Él mismo se llama el Hijo del Hombre aquí en el versículo 30. Con tu changarro, no te voy a quitar el changarro. Mi reino no es de aquí. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Mi reino no es de este mundo. Todo el libro de Mateo siempre nos está presentando a Jesucristo como Rey, como Rey, como Rey. En Juan 5, 23, 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Padre que le envió. Para que todos honren al Hijo de Dios como honran al Padre. Mira lo que hizo Dios. Dios le dio la potestad a Jesucristo de ser el juez para que lo honraran a Él tal como lo honran a Dios. Así que el que no honra al Hijo no honra al Padre. Y el que no honra al Padre no honra al Hijo. Porque una sola cosa son. Jesús viene la primera vez como Salvador, pero ahora viene como juez. Al final del versículo 31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Todas las naciones se reunirán delante de él. Él los separará uno de otros, como un pastor separa sus ovejas de los cabritos. Hermano, este juicio tendrá, cuando Cristo venga en su gloria, va a ser terrenal. Todo lo que Él es, inmediatamente que concluya la gran tribulación, comienza la segunda venida de Cristo, cuando venga por el monte de los olivos. Y dice la palabra del Señor que el monte de los olivos se va a dividir en dos, va a haber un abismo, porque Él va a separar, hermano. Es más,
Estuve leyendo en las cosas que estaba leyendo para poder preparar el mensaje, que el Hotel Hilton quería hacer un hotel en el Monte de los Olivos y no se lo permitieron porque hay una falla sísmica en ese lugar. Tiene sentido, ¿no? Ya tú sabes lo que viene para ahí. Aleluya, gloria a Dios. Ahí se cumplen las promesas de Dios. Inmediatamente después de la conclusión de la gran tribulación comienza la segunda venida de Jesucristo, cuando va a regresar por el Monte de los Olivos. Va a haber ese terremoto. De hecho, cuando estudiamos el libro de Joel, en el capítulo 3:14, mencionaba el Valle de la Decisión. Se refiere a ese abismo. El gran Valle de la Decisión. Este es el comienzo de que la Biblia hace referencia a partir del reinado milenial de Jesucristo. Él juzga a todos los vivos, va a juzgar a todos los vivos en el tiempo de su venida. Y parece que este juicio es instantáneo. De alguna manera, su sola presencia, la sola presencia de Jesucristo, va a poner todo en perspectiva. Va a poner todo en su lugar. Eso va a ser así, ya, hecho. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, como Cristo hizo el mundo, ¿verdad? Como Dios hizo el mundo. Recordarás, hermano, como le estaba mencionando primero, la parábola de las 10 vírgenes. Cuando llegó el novio y se cerró la puerta, ya no hubo oportunidad. Cuando el Señor aparece en gloria con los santos y los ángeles, pareciera que la oportunidad de salvación ha pasado. En 2 de Tesalonicenses del 1, de los versos del 7 al 8, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, los versos del 7 al 8. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Viene a juzgar a los que le sirvieron y a los que no le quisieron servir. Ahora tenemos una idea de quiénes son esta gente, ¿verdad? Ya sabemos, ya estamos teniendo idea de quiénes son las ovejas y quiénes son los cabros, ¿verdad? Estas son las personas que no obedecieron el evangelio. Estas son las personas que no creyeron la buena noticia de que Jesús quiere perdonar los pecados. No quieren aceptar la provisión y la misericordia del perdón de los pecados. Que gracias a Dios que nosotros estamos en Cristo y ahora eso nos parece absurdo, pero nosotros andábamos ahí en un tiempo. Pero qué absurdo que la gente no quiera perdón para su pecado. Al contrario, hay gente que dice, mejor no te metas en eso, porque yo mañana voy a hacer lo mismo y esta vez lo voy a hacer mejor. Hoy me viste, mañana no me verás, porque si tú no me ves, pues no cuenta. Pero el que hizo los ojos, ve. Es interesante para mí cómo tanta gente quiere convertir las buenas noticias, como está de moda ahora, en falsa noticia. Porque ahora te dicen, te quieren redefinir lo que es pecado, te dicen esto es pecado, esto no es pecado. Es pecado, todo depende. Si, por ejemplo, nada te justifica a pecar. Nada. La noticia de que en realidad no eres pecador, ahora nadie te quiere hablar del pecado porque ya la gente está cansada de oír del pecado. Nadie te quiere hablar del juicio porque no le quieren meter miedo a la gente. Hermano, si un bombero va a un sitio y te dice que tienes que evacuar el lugar porque tu vida está en peligro, la gente dice que no, ellos insisten. Y es más, te dicen, ¿qué puedo hacer para convencerte de que salgas de aquí? Porque estás en peligro. Es más, llega el momento en que te dicen, bueno, si te queda a tu propia responsabilidad. No, nosotros no nos vamos a tirar en medio de la tormenta. Es ahora o nunca. Hay a veces una urgencia. Nosotros debemos sentir esa urgencia de decirle al mundo que es pecado y te tienes que salir del pecado, salvarte del pecado, porque tu vida está en peligro. ¿Qué tengo que hacer para convencerte? Porque llegará el momento que aunque yo quisiera ayudarte, no te voy a poder ayudar. Por eso el Señor insiste y nos dice que Él va a hacer juicio, juicio al pecado. No necesitas una provisión de pecado.
la gente que piensa que no está pecando, pues no necesita provisión para el pecado. Si no se le predica pecado a la gente, entonces no necesitas un salvador, no necesitas provisión. Puedes estar sin Dios, puedes estar sin Cristo, puedes estar sin el Evangelio. Hay mucha gente que vive sin el Evangelio. Hay gente que nunca ha abierto una Biblia. Y ahí está el Evangelio, pero nada podría estar más lejos que la verdad. Que te hagan pensar que el pecado no existe y que no va a haber juicio. El Señor viene con los ángeles y con los santos, y en Colosenses 3:4 escribe Pablo: cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. Por eso Cristo habla en esta parábola de los cabritos, de las ovejas, de los cabros y de los hermanos. Hay tres grupos, ¿verdad? Hay muchos juicios en la Biblia. Nosotros sabemos que hay muchos juicios, y una vez dijimos que vamos a hacer un estudio de los juicios, pero no va a ser ahora, ¿verdad? Este juicio no se va a llevar a cabo en el cielo, se va a llevar aquí en la tierra. Claramente Jesús dice que cuando venga y se siente en su trono, en ese trono durante el reino milenial, por 1000 años, y luego está sobre la tierra, en una tierra nueva, en cielo nuevo, tierra nueva. De Dios deben cumplirse todas sus promesas, hermanos. Por lo tanto, en Lucas 1, del 31 al 33 dice: el ángel, hablándole a María, le dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí vemos el reino de Dios terrenal, vemos el reino de Dios milenial y vemos el reino de Dios eterno. Gloria a Dios, aleluya. El reino de Cristo. No importa, hermano, quién usted sea, ni qué nacionalidad, a qué nacionalidad usted le pertenezca. Ese momento particular, Jesús va a juzgar a las naciones colectivamente, de todos los grupos étnicos, y todo el mundo va a tener que rendir cuenta a Dios. Y la gente dirá: ay, pero ¿y a los que no se le ha predicado? Dios se le revela a todo hombre. Dios, lo que nosotros conocemos de Dios, porque Dios nos los ha revelado. Asimismo, Dios se le revela a todo hombre. Lo que nosotros, una de las cosas que a nosotros nos consuela es saber que Dios es justo. No hay injusticia en su juicio. Gloria a Dios, aleluya. Pero luego juzgará a cada persona individualmente también. Y en este pasaje Jesús habla de tres grupos: de las ovejas, de las cabras y de los hermanos, como le dije. En el versículo 4 y hasta el 45, cuando dice: mis hermanos y los más pequeños de estos, mis hermanos. O sea, por cuanto le hiciste a mis hermanos y a los más pequeños, dice mis hermanos. Hermanos, yo creo que está hablando del pueblo judío, que es salvo durante la tribulación. Los que entran en una relación correcta con Cristo durante el tiempo de la tribulación van a tener la oportunidad de ser salvos. Que experimentan persecución, odio, animosidad increíble. Si la cosa está mal ahora, imagínate durante la tribulación. Sean quienes sean estas personas, hermanos, a algunos se les permitirá entrar en el reino milenial y a algunos no. Si no les sirven ahora, que está el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, más difícil va a ser aceptar a Jesucristo como su Salvador cuando no esté el Espíritu Santo, que es Cristo. Pero a muchos judíos, dice la palabra del Señor, van a aceptar y van a corregir su relación con Dios. A los machos cabríos que representan a los injustos o a los incrédulos, no se les permitirá entrar en el reino de los cielos. Recibirán una sentencia inmediata, instantánea, destrucción instantánea. Es más, el versículo 46 dice: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Hermano, eterno es eterno, pero unos son vida eterna y otros es castigo eterno. El castigo eterno es vivir sin la presencia de Dios, y la vida eterna es vivir
en la presencia de Dios. Así, ¿quiénes son estos hermanos? Bueno, ya les digo, yo pienso que son los judíos que se van a convertir en ese tiempo. Y si miramos en el Antiguo Testamento, vemos que Israel, bajo un juicio constante, ha estado todo el tiempo bajo un juicio constante, y todavía hoy lo vemos que está bajo un juicio constante. ¿Por qué? Por su relación o no relación con Jesucristo. En el presente observamos juicios del juez sobre la iglesia, que también la iglesia está bajo juicio. Y la Biblia habla de un montón de juicios en Apocalipsis 2, en Apocalipsis 3, donde se evalúan todas las iglesias de los tiempos antiguos. En Hebreos, en el capítulo 12, en el capítulo 13, la Biblia habla de que usted como creyente está bajo constante disciplina. Las disciplinas que Dios nos hace pasar, esos son juicios. Esos son juicios. Para corregirnos, hermanos, para luego dirigirnos. Pablo le habla al creyente y le dice al creyente, evalúate a ti mismo, júzgate a ti mismo para que Dios no lo tenga que hacer. Ustedes saben como a veces yo les digo a ustedes, bueno hermanos, ¿lo regaña usted o lo regaño yo? A los niños, ustedes me han oído, bueno, ¿lo regaña usted o lo regaño yo? Pues la misma Biblia dice, es más, eso está en 1 Corintios 11:31, dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Pablo le ruega a los creyentes de Corintio, por favor, evalúe su propia vida, evalúe su conducta, haga los cambios necesarios para que Dios no lo tenga que hacer. Porque Dios nos disciplina para hacer los cambios necesarios porque nosotros mismos no nos hemos corregido. Lo maravilloso es que el Señor nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, ¿verdad? La Biblia habla de un futuro donde el creyente recibe sus recompensas. Aleluya. En 2 Corintios 5:10, en Romanos 14:10, en Apocalipsis 22:12, la gran tribulación es un juicio sobre la tierra. En Apocalipsis, los capítulos desde el 6 hasta el 12, Dios juzga el sistema religioso corrupto, el sistema económico, el sistema político, el sistema militar, ¿verdad? Todas esas, ustedes saben los sellos y las copas que se abren, todo eso son juicio, ¿verdad? Y la gente dice que no va a haber juicio. Y es más, le dice a los que van a terminar en la muerte eterna, que van a ir a parar a un abismo. Un abismo es un hoyo sin fondo. Van a ir a parar en un abismo que fue diseñado para el diablo y sus ángeles. Los ángeles caídos, ¿verdad? Los demonios. Y toda su jerarquía. Y luego, después de 1000 años de estar en ese abismo, va a ir a un lago de fuego para siempre. Pero él va a estar eternamente en ese lago de fuego. Y luego vemos la recompensa de los justos. En el verso 34, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El infierno está preparado desde antes para el diablo y sus seguidores. La heredad de nuestro Padre está preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea, eso no fue un second thought. No fue que, se me chispoteó, ahora déjame arreglarlo así. No, Él lo había planificado desde la fundación del mundo. Y déjeme decirle, hermano, todo calculado para el beneficio de nuestra alma. El verso 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y me viniste a ver. Entonces, hermano, nosotros debemos entender con esto que el reino de los cielos es un lugar donde Dios gobierna. Es un lugar donde no es una ocurrencia tardía. Es una cosa que está planificada con toda la intención. Y Él nos va a mandar a ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos todas esas cosas que Él dice, que por cuanto le hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? O sea que nuestra recompensa, hermano, no se basa en las obras que usted hace, no se basa en los méritos que usted cree que se ha ganado.
Se basa en la relación que usted tenga con Dios, en la comunión que usted tiene con Dios y con el Rey. Porque fíjate que aunque Él menciona a estos hermanitos pequeños, Él se identifica con ellos porque Él dijo, a mí me lo hiciste. Él se identifica con la necesidad humana. Y las ovejas, hermanos, ustedes saben que son gentiles y dóciles y no son muy inteligentes. Lamento decir que nosotros las ovejas no somos muy inteligentes. No casi siempre son fáciles de dirigir. Pero también están las cabritas que son difíciles de dirigir. Y ahí entonces donde nosotros empezamos a ver la diferencia entre las ovejas y los cabros, o los cabritos. Las ovejas no son muy brillantes y las cabras son casi imposibles de guiar. Dice un teólogo que se llama John Carson, dice, prefieren dar cabezazos y comer basura que seguir a cualquiera. Ustedes saben que los cabros comen basura, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, nos parecemos un poquito a ellas, no nos las comemos, pero la hablamos. Al leer los versos 35 al 40, fácilmente se puede cometer el error de pensar que las ovejas son recompensadas por haber hecho buenas obras. Pero no hay una aplicación amplia en eso en la Biblia. Como tampoco hay una aplicación en la Biblia que nos diga que hay gente predestinada para ser cabros, ¿verdad? Así que somos salvos por la gracia. Nosotros eso lo sabemos de memoria, que somos gracias por la fe. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. No somos salvos por nuestras obras. Pero la palabra nos enseña que una vez salvos, el resultado es que empiezas a obrar. Por eso Cristo dice, porque te comportaste de esa manera, tú vas a entrar al reino de los cielos. Y los que no se comportaron de esa manera, no van a entrar. Van a ir a parar a la muerte eterna. En otras palabras, la fe salvadora se manifiesta y se evidencia en el servicio sacrificial. En el servicio donde usted da, donde usted se ocupa, donde usted se hace presente. En el servicio sacrificial, donde usted tiene que cambiar su horario, donde usted tiene que a veces rendir algo que no quisiera rendir. Ese es el servicio que el Señor está buscando. Esas son las obras que no son obras, son servicios. ¿Verdad? Pero estas son las manifestaciones de la relación y la comunión de los creyentes con Jesucristo. Nadie se merece la salvación y nadie se la puede ganar. Eso dice Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y no esto de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Tampoco las buenas obras son una opción tardía. Somos rescatados del juicio porque colocamos nuestra fe en Cristo. Somos rescatados del juicio porque pusimos nuestra confianza en Jesucristo. Somos rescatados del juicio porque en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros hemos clavado nuestro pecado. Cristo clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. No puedes ir al cielo por buenas obras. Hay gente que obra muy bien, saben exactamente lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir, pero su relación con Cristo es nula. No recuerdan haber ministrado. Mira si es así, que esta gente se sorprendió cuando Jesucristo le dijo, entra en el reino de Dios. Y ellos dijeron, pero ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que te servimos? Hasta los salvos se sorprenden de que son salvos. Algún día cuando nosotros lleguemos allá, nos vamos a ver y decir, ¿llegué? Lo logré. Nosotros mismos decimos, lo logramos, llegamos. Qué lindo es el Señor. Jesús se identifica con la necesidad humana, hermano. Ustedes saben que a Pablo, cuando iba por el camino de Damasco, él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y a quién perseguía Saulo?
a la iglesia. Pero Jesucristo se identifica con la necesidad humana. Es como cuando nosotros decimos, no te metas con mi hijo, porque el que se mete con mi hijo, se mete conmigo. ¿Verdad que sí? Así mismo estaba diciendo Jesucristo, no te metas con mi gente, porque te estás metiendo conmigo. Él se identifica con la necesidad del humano. Y cuando Pablo le preguntó, ¿y quién tú eres? Él le dijo, Jesús, al que tú persigues. Al que tú persigues. Gloria a Dios, aleluya. Y estas personas, hermano, son las que, si Jesucristo no los tumba del caballo, no encuentran la salvación. Ahora, nosotros sabemos que Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento y sea salvo. En el verso 41 dice, y entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los manda para el infierno. Y fueron juzgadas porque no confiaron en Jesucristo, porque no evidencian esa fe al cuidar a sus hermanos, porque después le dijo, porque me viste así o así y no lo hiciste. No ven la necesidad ajena. Y a veces ven la necesidad y no hacen lo que tienen que hacer, hermano. En Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que cuando nosotros veamos la necesidad de algún hermano, usted tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. Para hablar de esto, tengo que hacer referencia entonces al versículo 34, donde nos dice que hay una vida eterna y hay un fuego eterno. El reino de los cielos ha sido preparado para las ovejas y el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, que son los que vieron la necesidad y no hicieron nada. Hay personas, hermanos, que abrazan las escrituras, que enseña sobre el cielo, pero no abrazan las escrituras, la parte que enseña sobre el infierno. Hay religiones enteras que piensan que el infierno no existe. Muchas personas simplemente no pueden creer en el infierno, dicen, no, pero ¿cómo va a ser? Dios es tan bueno y tan bueno que no va a mandar a nadie para el infierno, o si no le rezamos tantos a aquellos y los otros, y los sacamos de pena y los llevamos a descansar. Jesús habla repetidamente del juicio de los incrédulos, del juicio del pecado. La declaración que el Espíritu Santo hace cuando nos dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces hay juicio, ¿verdad? Sea cual sea el pecado, hermano, sea cual sea el pecado, el Espíritu Santo viene y tiene el mensaje para que puedas ser salvo. Te dirige, te corrige, te lo muestra para que seas salvo, no para condenarte, pero el pecado te condena si no respondes a ese llamado. En 2 de Pedro 3:9, la palabra del Señor nos dice que el Padre y el Hijo no desean que ninguno perezca, pero todos deberán llegar al arrepentimiento. Hermano, no hay evidencia bíblica, vuelvo y les repito, no hay evidencia en la Escritura de que Dios predestina a las personas para ir al infierno, pero hay un infierno para todo aquel que no reconoce a Jesucristo o corrige su relación con Cristo. Si los pecadores escuchan a Satanás y siguen su camino, terminan donde él termina. Y si los pecadores escuchan al Señor y hacen lo que el Señor dice, terminamos donde Él termina. Gloria a Dios. Así que hay urgencia, hermano. Es como cuando como yo le dije, como cuando yo estaba buscando, ¿cómo se dice? First responders, que son socorristas. ¿Verdad? ¿Esa es la palabra? Los socorristas. Cuando los socorristas vienen y te dicen hay un peligro, tú tienes que responder. Entonces cuando se le predica el evangelio al mundo y le decimos estás en peligro, el pecado mata. El pecado te mata eternamente. Tienes que responder. Y el que no responde escoge morir eternamente. En Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ay, cuando uno le dice a la gente, es que más se van a perder que los que se van a salvar. La gente no puede tragarse esa píldora, pero si la Biblia lo dice.
que son pocos los que la hallan. Dichosos los que la hemos hallado. Gloria a Dios. Dichosos los que hemos respondido al llamado. Porque dice la palabra del Señor que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz y abre, entonces Él entrará y cenará con Él. Y imagínate esa intimidad. Voy a entrar a tu vida, me voy a sentar allí a la mesa y voy a cenar contigo. Eso se llama intimidad con el Señor. Así que no importa qué perspectiva escatológica nosotros tengamos, Cristo va a volver. Cristo volverá a juzgar. Y si eres incrédulo, o eres escéptico, o eres un creyente, Cristo va a volver. Cristo viene y va a juzgar a todas las naciones. Si eres un ateo, si eres un agnóstico, escéptico, un cínico, un free thinker, o un backslider, un infiel o un pagano, Cristo va a volver. Cristo viene y va a juzgar a las naciones. Va a juzgar a todo el mundo. Si tiene alguna visión de la profecía o ninguna opinión en absoluto, como quiera, Cristo va a venir. Cristo viene y va a juzgar a los vivos, a los muertos, va a juzgar a los grandes, a los pequeños, va a juzgar a las naciones. ¿Por cómo? Por la relación que tienes con Él. Si identificas, porque si Él se identifica con la humanidad. Estamos para ministrar a los pobres, a los necesitados. Estamos para tomar la causa de Cristo, porque Cristo toma la causa del desvalido, del pobre, del necesitado, del enfermo, del que está preso, del que está hambriento, del que está sediento, del que está desvestido. Todos los que experimentan persecución y enjuiciamiento por su nombre, Cristo se identifica con ellos. Hermanos, si tú observas el mundo en que vives, si nosotros observamos nuestro mundo, ¿hay alguien a quien pudiera usar tu ayuda? ¿Hay alguien a quien tú le pudieras compartir comida, ropa, trabajo, algún servicio? ¿Hay alguien a quien tú puedas visitar, orar por ellos? ¿Habrá en esta cultura donde nosotros vivimos necesidad? Hay necesidad. Y lamentablemente creo que hay un poco de cabras en nosotros. Dentro de nosotros hay un poquito de cabra, ¿verdad? Donde no nos dejamos dirigir, donde lo que queremos es comer basura. Hermanos, pero podemos ser ovejas. Podemos ser ovejas. ¿Cómo? Trabajando juntos en nuestra relación con Dios. Así que, hermano, esta parábola de las ovejas y las cabritas se trata más del juicio que de las ovejas y las cabritas, aunque son las ovejas y las cabritas las que serán juzgadas, de toda lengua, de toda nación, e individualmente. Tenemos una responsabilidad. Es voz de aviso, voz de urgencia. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre mío, por todos los que están al alcance de esta palabra en esta mañana. Entendemos que hay personas necesitadas, Padre. Entendemos que hay personas ahora mismo necesitando un socorrista. Y tú eres nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Es muy difícil hablar de necesidades. Es muy difícil tener que confesar que está necesitado, que está en dificultad. Yo lo sé que es difícil, pero por eso, Señor, te pido, Padre, que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros ojos del corazón, para que nosotros podamos ver la necesidad de nuestros hermanos, Señor, la necesidad de nuestro prójimo, la necesidad que apremia, Señor, para que nosotros podamos obrar en acuerdo, Señor, sabiendo que todo lo que hacemos lo hacemos para ti, Señor. Todo lo que hacemos, Padre mío, nosotros, Padre mío, revélanos, Padre mío, las necesidades. A veces queremos hacer caridad fuera, mandamos ofrenda, ministerio grande, ministerios aquí y allá, que no tienen nada de malo, pero a veces no vemos la necesidad que hay delante de nuestras narices. Danos ojos y corazón para ver, oídos para escuchar la necesidad, Señor. Dios mío, si pudiéramos ver y hacer lo justo, que es lo que tú nos pides, Señor Jesús. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús.
Te ruego por cada persona cuyo corazón también esté vacío o endurecido en esta hora, que no cree lo que dice tu palabra, Señor. Dios mío, yo te pido que se alejen de su pecado y se vuelvan a ti. Que en esta hora puedan decir, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Sé el dueño de mi vida y corrígeme y transfórmame a tu parecer. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Aleluya.